Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico correspondiente para el día de hoy y pues queremos saludarlos en este día. En este día estamos hablando acerca de las lenguas. La semana pasada ya dijimos cómo Dios hizo para la primera generación de creyentes ahí con los apóstoles. Estaba haciendo ciertas señales que hemos denominado como señales o dones de señales uh, para esa generación, y era realmente querían llamar a Israel y a esa generación al arrepentimiento. Y para esto mencionamos Hechos capítulo 2, el versículo 17 hasta el versículo 21. Y ya dijimos que esa generación vio profecías, vio jóvenes viendo visiones, ancianos soñando sueños, siervos y siervas profetizando, y hubieron prodigios, dijimos, en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol que se iba convirtiendo en tinieblas, la luna en sangre. Y dijimos que eso era, se cumplió realmente en el primer siglo, justamente en la destrucción del templo, porque el humo de Jerusalén y el templo siendo quemados, pues hacían que el sol se convirtiera en tinieblas y la luna pareciera como que estaba en sangre. Ya dijimos que ese día grande y manifiesto fue un día de juicio que Dios hizo sobre esa generación. Y Pedro pues está diciendo ahí que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso era un llamado al arrepentimiento de la primera generación. Pues y sabemos esto por lo que dice Pedro, lo volvemos a repetir ahí en el versículo 40 del capítulo 2. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que ya hemos hablado acerca de la profecía, ¿no? Y pues ya sabemos que esa profecía era justamente pues la capacidad de hablar, uh, una revelación divina de una manera verbal de Dios al hombre antes de que viniera el Nuevo Testamento. Entonces esto ocurría ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 12:10 se ve esto, y también en Efesios capítulo 4:11. Pues en el primer siglo hubieron estas señales, como la señal de los profetas, la profecía, y como dijimos, una capacitación divina de recibir y comunicar la revelación de Dios al hombre. Era una revelación verbal, era una revelación directa. Pues, pero como ya dijimos, esto tenía un contexto, y el contexto era la primera generación. Y de la misma manera, nosotros tenemos que entender el asunto de las lenguas. Las lenguas también eran una señal, así como la interpretación de lenguas y los milagros, eran señales portentosas que Dios estaba haciendo para Israel en la primera generación, o esa última generación si se quiere, ¿no? Yo hablo de la primera generación de la iglesia, pero realmente era la última generación del antiguo pacto, antes de la destrucción del templo. Una generación que vio hacer milagros en Jesús. Uh, Tuvieron a alguien que era mayor de Salomón, hablándoles ahí en medio de ellos, haciendo todos sus milagros, demostrando que él era el Mesías, pero sin embargo no quisieron creer. Dios los llamó por medio de estas señales al arrepentimiento, a que se vuelvan a Él y lo reciban. Pero ya sabemos que esas señales cesaron justamente antes de la destrucción del templo. Pues yo creo que con la destrucción del templo, además, ¿no? Quiero que notes un pasaje importante que clarifica lo que yo estoy diciendo. Eso está en 1 Corintios 13. Y ahí los corintios estaban muy animados con este asunto en su carnalidad, como algunos hoy día, están animados con el tema de querer, pues, decir o hacer un énfasis en las supuestas señales sobrenaturales del día de hoy. Pero quiero que veas que aún en la época de los corintios, Pablo estaba diciendo algo importante. Mira lo que él dice aquí en el versículo 8, 1 Corintios 13:8. Dice que el amor nunca deja de ser, y está hablando de que el amor es algo en lo que tienen que enfocarse los cristianos, porque nunca va a dejar de ser. Pero no es lo que dice: pero las profecías se acabarán. ¡Wow! ¿Ves? Y ahí en el griego, déjame leerlo para que veas qué es lo que dice, pero dice el griego así: de profeteiai,
katarge tesontai, eite glosai, pausontai, eite gnosis, katarge desetai. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que las profecías iban a ser paradas, es lo que significa. Porque mira lo que dice el versículo 8 en español, dice que las profecías se acabarán. Y por cierto, la palabra katerge desontai, déjame decirlo exactamente, espérame, pero viene de katargeo, que significa abolir, de borrar, de poner a un lado, es un verbo futuro, pasivo, indicativo, tercera persona plural, es un verbo finito, y el diccionario Vidag dice que es hacer exhausto, como invalidar, hacer sin efectividad, abolir, borrar, es lo que dice. Y quiero que notes que te dije que era un verbo futuro pasivo, y es katargetesontai, es la palabra griega, significa que se iban a acabar, o sea, la profecía se iba a acabar. ¡Wow! Claro. O sea, algo iba a hacer que las lenguas, o mejor dicho, que la profecía se acabara y que pasara. ¿Y qué es? La venida del Nuevo Testamento. Eso es lo que pasa. Porque antes Dios se comunicaba a través de esta revelación directa, pero hoy día tenemos la palabra de Dios con la cual Dios edifica la iglesia, y es la revelación directa de Dios, ¿no? Pero nota lo que sigue diciendo ahí Pablo, y es que dice que y cesarán las lenguas. ¡Wow! Eso es tremendo. Y ahí la palabra cambia un poco, ¿no? Porque la palabra es glosia, pausontai, y esto es un verbo futuro medio, indicativo, tercera persona, plural, finito, es un verbo finito, y el diccionario Vidag dice que es parar, causar, que se pare completamente, quedarse callado, relieve, dice, es decir, que sea dejado, ¿no? Y que se pare por sí mismo, cesar. ¿Por qué dice esto? Luz Nida dice lo mismo, causar, cesar, hacer parar, dice el diccionario Vidag, de Lunida, el diccionario griego de Lunida. Pues, ¿por qué dicen estos diccionarios griegos que esta palabra, que las lenguas iban a cesar, pues tiene que ver con que iban a pararse por sí mismas, por la forma del verbo griego pauo? Es un verbo futuro, medio indicativo, tercera persona plural, un verbo finito. La idea de medio, eso significa que es reflexivo, es decir, que las lenguas iban a parar por sí mismas. Es cuando la profecía iba a parar por algo que iba a venir, y creemos que ese es el Nuevo Testamento. Las lenguas iban a parar por sí mismas antes de que llegara la plenitud del Nuevo Testamento. ¿Ves? O sea, llegara las copias, o sea, terminara de escribir el Nuevo Testamento y tengamos copias del Nuevo Testamento como las que tenemos hoy. ¿Ves? Pero ¿qué eran las lenguas? Y eso es lo que queremos decir. Después dice lo mismo, que quiero que veas algo más, porque ahí está hablando en ese mismo pasaje, dice que gnosis, knowledge, katargedesetai, dice que también el conocimiento iba a ser, vamos a decir así, completado, si tú quieres, ¿no? La idea de que iba a ser, claro, pleno. Aquí lo tenemos. El conocimiento de Dios está aquí en la palabra de Dios. Por eso muchos autores creen que es realmente la venida del Nuevo Testamento lo que hace que la profecía cese, y lo que hace que las lenguas, o que las profecías se acaben, que las lenguas cesen, y que la ciencia, el conocimiento se acabe. Y quiero decirte esto, no es que se ha acabado, pero que se ha completado, ¿no? Pues nosotros creemos que Pablo está hablando acerca de un tiempo especial que iba a venir. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 9, dice: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que nosotros creemos es que la iglesia estaba en un periodo de inmadurez,
durante el cual se necesitaban estos dones espectaculares para su crecimiento y para que se verifique la fe. Pero cuando el Nuevo Testamento estuvo completado, la iglesia pues ya vino a la madurez y estos dones pues no tenían ninguna necesidad. Y por otro lado también yo creo que fue completado el hecho de que Dios estaba testificando a Israel. Eso es muy importante que ustedes entiendan, porque en toda esta discusión que teníamos acerca de las lenguas, por cierto es un tema muy discutido, hoy podríamos pasar horas de horas hablando del tema, no, pues quiero decirte lo siguiente, ¿no? O sea, las lenguas aparecen en hechos como que eran idiomas. Acuérdate que así fue como el pueblo de Israel escuchó cuando llega el Espíritu Santo, es derramado el Espíritu Santo. Personas que han venido a adorar a Jerusalén de varias naciones, porque eso era el mandato de la ley, que vinieran al templo a adorar, ¿no? Y por eso estaban en Jerusalén, estaban adorando. Pues ahí tenemos que ellos los escuchan hablar en sus idiomas las maravillas de Dios. Si quieres vamos para allá para que veas ahí lo que estoy hablando, en Hechos capítulo 2, versículo 8, dice, ¿cómo pues, dicen ahí los que habían venido a adorar a Jerusalén, dice, les oímos hablar, es decir, a los pescadores, ¿no? A los apóstoles, dice, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, y la idea es dialectos, las maravillas de Dios. Entonces decían algunos, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de monstruos, es decir, que están borrachos, están intoxicados de vino dulce. Pues este no era el caso, realmente esta era una señal de Dios, que el pueblo de Israel estaba hablando en otros idiomas, en otras palabras, los creyentes, la primera comunidad de creyentes que vio al Cristo resucitado, ¿te acuerdas que él había resucitado? Había estado 40 días con ellos. Y el libro de Hechos, Lucas nos deja saber que eran 120 personas las que estaban ahí, ¿no? Pues y él ha testificado a sus apóstoles de que iban a recibir poder. Él ha ascendido al cielo, ha derramado el Espíritu. Eso es lo que pasa. Y Pedro nos ha dicho que este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Pues qué interesante esto, ¿no? Ellos están hablando en otros idiomas. La profecía de Joel 2, 28 al 32. Y esa profecía se está cumpliendo delante de todos. Porque el Espíritu Santo, que por cierto era la señal del reino mesiánico, la señal del reino venidero, estaba demostrando de que había venido. Y ya estábamos en el reino, en otras palabras. Es como que la época del reino había llegado. Y es como que ha llegado, como te digo, como que llegó la primera parte, ¿no? Porque tal como dijo George Eldon Ladd, creemos que el reino ha venido, pero no ha venido en su totalidad. Por eso estamos esperando la segunda venida de Cristo, para que Él culmine con ese reino. Pero lo que quiero decirte es que las lenguas y estas señales iban demostrando que ese Espíritu de Dios había venido. Y tenían un sentido de llamar al pueblo al arrepentimiento. Para esto eran estos dones de señales, los milagros, las profecías, las lenguas, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí en 1 Corintios? Corinto había pervertido pues estas lenguas, ¿no? Así como los liberales también han querido decir que son lenguajes extáticos. Y estaban haciendo una especie de balbuceo que no era realmente las lenguas neotestamentarias. Por cierto, hay dos palabras que se usan y algunos van diciendo así, ¿no? Dice, bueno, en Hechos lo que pasa es que se hablaron dialectos, eran idiomas, pero lo que pasa es que en 1 Corintios estamos hablando de glosas y entonces son algo diferente. Pero la palabra glosas, mira,
aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 17 veces se refiere al órgano físico, así como leemos en Santiago capítulo 3 versículo 5. Y 33 veces se refiere al lenguaje humano. Así que no puedes decir que en 1 Corintios 14, cuando se está usando la palabra glosas, estás hablando de algo diferente de lo que es un dialecto o lo que es un lenguaje humano, porque hay 33 veces en el Nuevo Testamento griego que se refiere al lenguaje humano. Glosas se refiere al lenguaje humano. Pero entonces, ¿qué eran estas señales, estas lenguas que los corintios estaban prefiriendo, ¿no? Y que querían sobrepasar, ¿no? Y querían pues sencillamente jactarse de que ellos tenían estas capacidades. Y por cierto, déjame decirte lo que era el don de lenguas, pues era la capacidad humana de hablar en una lengua real, una lengua de los hombres, ¿no? Una lengua que no se había aprendido con anterioridad. Eso fue lo que vimos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que hablaban en otros idiomas que ellos no habían aprendido las maravillas de Dios. Era una señal. Pero lo que quiero decirte, y quiero que entiendas esto, es que los corintios corrompieron esta idea, así como los del Kundalini han hecho hoy día, que hablan en lenguas estáticas, en un balbuceo. Pero eso no es los idiomas de Dios. Y por el contrario, quiero decirte algo más. Cuando se oyeron hablar en estos dialectos en Hechos 2, y se debían haber escuchado esos dialectos en las iglesias del primer siglo, pues estos eran una señal. ¿Pero una señal para quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Era el Israel incrédulo. Mira lo que dice 1 Corintios 14, vamos para allá. Y quiero que lo veas ahí claramente. Dice el versículo 21, en la ley, eso es la Torah, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, o mejor dicho, voy a leerlo de nuevo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Quiero repetírtelo, las lenguas no son una señal para la iglesia. ¿Para quién son una señal? Sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Escúchame esto, ¿por qué dice Pablo que el Tanaj, realmente, ¿no? El Antiguo Testamento hebreo, Dios había dicho que en otras lenguas y con otros labios iba a hablar a este pueblo, pero aún así, ni aún así lo iban a oír, dice el Señor? Dice que las lenguas entonces no son señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pues eran una señal de juicio, es lo que te quiero decir. En otras palabras, mira, en el libro de Hechos, cuando se está oyendo hablar a estos apóstoles, a estos 120 si se quiere, ¿no? Y como ya te dije, las mujeres y los hombres estaban separados, así que la teoría de Rick Warren está descartada. No es que las mujeres estaban predicando a los hombres. De hecho, hasta el día de hoy, si tú vas al Cotel, hay una pared de separación donde las mujeres están de un lado y los hombres están de otro lado, porque no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque creen que alguna mujer puede estar nidá, significa que puede estar con su impureza mensual, y lo que pasa es que no quieren contaminarse los hombres con las mujeres. De hecho, en las casas judías hay 2 platos y 2 camas cuando la mujer está anidada en su periodo menstrual, es lo que te quiero decir. Siempre en Israel había una separación. Así que no es que cuando ellos estaban ahí en Jerusalén, las mujeres estaban predicando a los hombres. No, las mujeres estaban entre las mujeres y los hombres estaban entre los hombres. Hasta el día de hoy en el Cotel hay una mejitza, hay una pared de separación, donde las mujeres tienen su campo y los hombres tienen el suyo. Pues, pero aquí están todos hablando. ¿De qué están hablando? Las maravillas de Dios. Cada uno a su grupo, si tú quieres. Pero están hablando de las maravillas de Dios en otros idiomas. Pero esto era una señal. ¿Era una señal de qué? ¿Sabes qué? Era una señal de que Dios, en primer lugar, iba a traer otras lenguas. Una señal de juicio si no se arrepentían. Personas que hablaran otro idioma, si ellos no se arrepentían. Pues eso lo vemos, mira ahí justamente en el libro de Isaías, en el capítulo 28. Vamos para allá para que lo veas.
Isaías 28. Y ahí está en el versículo 11. Dice así: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, al cual él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Ves? Ellos no quieren oír la palabra. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo en Jerusalén, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Señor. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. La idea del Nuevo Testamento se dice como que no será avergonzado. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Pues, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pues, en primer lugar, se está hablando del reino del norte, ¿no?, que fue destruido en el año 721 a.C. Pues había un grupo de sacerdotes y profetas embriagados que no creen en el mensaje de Dios, pero dice que Dios les va a hablar no en hebreo, sino en asirio, cuando vengan los soldados. Pero esto tiene además, también eso podemos ver en Deuteronomio 28, 15 al 68, léelo con detalle para que veas lo que dice el Señor acerca de este juicio. Pero después vemos también en Jeremías 5:15 cómo se nos habla de la relación que esto tiene con la invasión de los romanos con Tito en el año 70. Pero lee conmigo Jeremías 5:15 rápidamente. Jeremías 5:15 dice así: porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Y dice aquí: decir a las naciones, aquí hacer oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Eso fue exactamente lo que pasó con los romanos. ¿Te das cuenta? Vinieron los romanos, invadieron Jerusalén en el año 70, y pues ahí ellos estaban hablando en otras lenguas. Y para la mente hebrea, pues esto era la confirmación de lo que Dios hizo en Hechos capítulo 2. Y lo que hizo aún en Corinto, en las congregaciones del primer siglo, llamando a los incrédulos de Israel, porque dice que las señales con otras lenguas hablaré a este pueblo. Lo que quería Dios hablar era a este pueblo, a su pueblo Israel, llamarlos por medio de señales, profecías, lenguas, milagros, sanidades, portentosas. Como ya te dije, Pablo solamente Pablo resucitó muertos, lo mismo que hizo Pedro. Pero ¿para qué eran estas señales? Llamando a este pueblo al arrepentimiento. Pero dice: pero ni aún así me oirán, dice el Señor. Y por tanto la destrucción vino. Ahora, habiendo llegado la destrucción de Jerusalén, pues entonces las lenguas no tienen sentido hoy día, porque no tienen un propósito. ¿Te das cuenta? En otras palabras, Dios terminó con el propósito que tenía para las lenguas, que era llamar al Israel del primer siglo, a esa última generación del antiguo pacto, justamente al arrepentimiento. Así que las lenguas cesaron, como dice Pablo en 1 Corintios 13:8. Las lenguas cesarán. Es decir, que por sí mismas iban a cesar. Las profecías se acabaron también. Bien. Un par de libros que quiero recomendarte son, y que me hicieron pensar mucho en esto, porque con tanta conversación a veces uno pues se va
aturdiendo, ¿no? Te vas confundiendo con tantas conversaciones. Particularmente el movimiento carismático, que quiere enfatizar el hecho de que de un evangelismo sobrenatural le llaman ellos, ¿no? Entonces dice que para que tú puedas cumplir la gran comisión tienes que hablar en lenguas, pero las lenguas no son un balbuceo estático, no es decir rama, chama, como, mama y ya estás diciendo, estás hablando en lenguas. Eso es estar hablando como un sonso, eso es estar hablando como una persona que está diciendo sondeces. Eso es lo que pasa, es una persona que está balbuceando. Eso no son las lenguas. Las lenguas son, como dice Hechos capítulo 2, hablar en otros idiomas que tú no conoces las maravillas de Dios. Pero quería recomendarte un par de libros que tal vez pueden ser de bendición para ti. Uno se llama La catástrofe de Corintio, de George Gardner. Este es un libro clásico. Él era pastor en Massachusetts y Ohio, después de que fue el pastor de Calvary Church en Grand Rapids, Michigan. Y por 13 años sirvió como pastor y conferencista. Pero otro libro que es muy bueno se llama Los Carismáticos. Y pues aquí MacArthur hace una excelente, este libro es un poquito viejito, ¿no? Fue creo la primera edición, pero quiero recomendártelo. Él ha sacado uno nuevo, bueno, uno más nuevo, y ese está justamente, yo lo tengo en inglés, se llama Charismatic Chaos. Este libro me ayudó muchísimo, porque te digo, cuando Peter Wagner comenzó a hablar acerca de que las señales tenían que implementarse para completar la gran comisión, lo que pasó fue que muchos comenzamos a prestar atención, ¿no? Peter Wagner, por cierto, quiero decirte, era profesor del seminario Fuller por 40 años, había sido misionero en Bolivia y era el director del departamento de misiones. Era tan importante que John MacArthur permitía que los alumnos de la escuela de misiones de Fuller Seminary vinieran con Peter Wagner a hacer tours de la iglesia para que pudieran estudiar la metodología de la iglesia, para que pudieran experimentar Grace Community Church, la iglesia de John MacArthur. Pero obviamente todo eso fue cambiando cuando Peter Wagner comenzó a hacer un curso de dones y señales, ahí justamente en el seminario, con John Wimber, que era de Vineyard, de la viña. Y entonces ellos comenzaron a explorar con todo este asunto de las liberaciones y se hacían cuestionarios para que las personas pues vinieran a contar sus problemas, cosa que creó un caos terrible porque muchas mujeres fueron abusadas por ministros porque con esos cuestionarios que sabían todos sus pecados pues abusaban de ellas. Hasta el día de hoy pasa esto en las congregaciones aún apostólicas y proféticas aquí en Miami, la congregación más grande. Yo he tenido que escuchar testimonios de lo que ha pasado. Pero lo que quiero decir es que Peter Wagner se comenzó a meter en esta idea de los dones y las señales. Y entonces él comenzó a decir que el evangelismo para cumplir la gran comisión tenía que venir con liberaciones, tenía que venir con profecías, tenía que venir con lenguas, tenía que venir con milagros y tenía que venir con sanidades. Entonces él dijo, además tiene que implementarse a los apóstoles, tiene que implementarse a los profetas y tiene que implementarse, pues, bueno, no solamente puede haber pastores, maestros y evangelistas, sino que tienen que ser los 5 ministerios que tienen que estar implementados. Mira, eso era tremendo porque todos queremos cumplir la gran comisión en el campo evangélico. Y cuando un profesor como Peter Wagner, con el peso que tenía, siendo el director de misiones de Fuller, y te digo, respetado aún por John MacArthur, comenzó a decir estas cosas, el asunto es que todos comenzamos a prestar atención. ¿Te das cuenta? Y él comenzó a hablar acerca del don de apóstol, por ejemplo. Y al comienzo yo estaba confundido, pensaba que, bueno, tal vez esto se estaba refiriendo sencillamente a los misioneros, ¿no? Y si habíamos plantado iglesias en otras naciones, y ese había sido mi caso. Yo era el director de misiones de una congregación en Fort Lauderdale que era justamente de judíos. Y habíamos plantado como 10 iglesias en otros lugares, 10 o 15 iglesias tal vez. He perdido la cuenta, han pasado muchos años. Pero quiero decirte, comenzamos a pensar y decir, bueno, ¿será que nosotros pues estamos también como apóstoles o tenemos una misión apostólica? Algunos decían sí. Bueno, Peter Wagner estaba hablando de otra cosa. Y por cierto, eso le llevó a la expulsión de Fuller Seminary.
aunque Fuller Seminario hoy día también es un seminario liberal que está haciendo barbaridades en cuanto a la doctrina, ¿no? Se han alejado de su tradición conservadora y hoy día tienen unos cursos que hablan, por ejemplo, acerca de adoración solamente con instrumentos, y parece más meditación trascendental que otra cosa. Yo no iría a ese seminario, pero lo que quiero decirte es que en esa época era conservador todavía, y el asunto es que lo expulsaron a Peter Wagner y él fue a Colorado Springs y ahí se unió a Ted Haggard, este pastor que quedó en desgracia por su homosexualismo y su drogadicción. Pero ahí comenzó lo que se llamó el Wagner Leadership Institute, el Instituto de Liderazgo de Peter Wagner, del cual Guillermo Maldonado tenía como una extensión en su Instituto de Liderazgo aquí en Kendall, en el sur de la Florida. Pero lo que quiero decirte es que Wagner comenzó a decirnos todas estas cosas y confundirnos, ¿no? Pero gracias a Dios por pastores como MacArthur. Y este libro, te digo, para mí fue una gran bendición. Creo que me puso de vuelta en el camino correcto. Se llamaba Charismatic Chaos. Y aquí habla acerca de señales, milagros, hablar en lengua, sanidad y el evangelio de la prosperidad, los televangelistas carismáticos y Dios. ¿Será que Dios está hablando todavía hoy? En español ese libro se llama, para los que me están escuchando, se llama Diferencias Doctrinales entre Carismáticos y los No Carismáticos. Te recomiendo que vayas a Amazon y lo compres. Creo que, si no me equivoco, esto fue hecho por la Casa Bautista de Publicaciones en el 1 de agosto del 2003. En la segunda edición tiene 320 páginas. Te lo recomiendo que lo leas. Te va a abrir los ojos. Y pues MacArthur ha sacado un nuevo libro que se llama Fuego Extraño. Y en ese hay una parte interesante porque habla de cómo la iglesia histórica, aún desde los apóstoles, ¿no? Y la iglesia posapostólica, pues desechó todo este asunto de las lenguas y los dones carismáticos, los dones de señales, ¿no? Y siempre ha sido la posición de la iglesia, el hecho de que Dios nos ha dado la señal más grande que tenemos, es la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Y no necesitamos más. Por eso las profecías cesaron, o mejor dicho, las profecías acabaron, las lenguas cesaron, el conocimiento pleno lo tenemos en la palabra de Dios. No necesitamos nada más que la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Como dijo un día el doctor Steven Lawson, si quieres oír a Dios hablar, como algunos quieren oír a Dios hablar hoy día, pues lee la Biblia en voz alta. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice en el capítulo 1? Déjame terminar con esto. Solamente lo voy a leer para recordarte un poco la memoria. Pero dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Te das cuenta que hay una bendición para aquel que lee la palabra de Dios y aquel que oye la palabra de Dios y guarda las cosas que en ella están escritas. Hermanos, mira, tienes una palabra profética segura. Lo vamos a estudiar este día domingo en Pedro, en la segunda carta de Pedro que estamos exponiendo en la Iglesia Bautista Miramar. Por cierto, este domingo es un domingo especial porque vamos a tener una celebración en vísperas del 4 de julio, donde vamos a tener hot dogs y hamburguesas, una serie de cosas. No te lo puedes perder, ese tiempo de compañerismo. Pero sobre todo vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y Pedro nos habla en su segunda carta acerca de que hemos recibido la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien prestando atención, como un faro seguro que nos da una luz que es clara. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios, oigamos la palabra de Dios, guardemos las cosas que en esa palabra de Dios están escritas. Bueno, sin más, que el Señor te bendiga y con el permiso de Dios nos veremos este día domingo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.